Buenos días, quisiera saber si se escucha bien, si me pueden contestar por el chat. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Em, Quiero darle la bienvenida a este nuevo webinar de Geocom. Este webinar se denomina referenciación directa con el Phantom 4 RTK. Nosotros empezamos a hacer esto de referenciación directa con otro tipo de productos que tenían un costo que era bastante elevado, y hoy en día lo hemos podido, digamos, aterrizar con un producto de entrada que es el Phantom 4 RTK. ¿Bien? Bien, mi nombre es Ariel Silva, me acompaña también Hernán Álvarez, que ha sido el que ha trabajado esto de forma directa. Yo me he dedicado básicamente solamente a la fotogrametría en términos muy generales, y Hernán ha estado bien metido con la línea de JI. Bien, entonces quisiera hablar en un principio sobre el principio básico de la fotogrametría. Estamos hablando de que en una fotografía que captura obviamente una cámara fotográfica, existe la habilidad de medir direcciones. Se podría decir que eh, entre el plano del negativo y el plano del positivo se generan estos haces que nos permiten realizar la fotogrametría. Este es el principio básico. Bien, de acuerdo a este principio básico se origina lo que se conoce como percepción tridimensional. Entonces, aquí tenemos dos fotografías capturadas desde diferentes posiciones. Esas posiciones están dadas por los puntos O y O', y a través de la generación de estas direcciones que yo les comentaba anteriormente, es como si fuera una estación total. Se miden direcciones, estas direcciones permiten a través de la determinación de las posiciones de O y O', permiten establecer posiciones tridimensionales de los objetos que están siendo representados en estas diferentes fotografías. Bien, el gran problema que se origina en este sentido es que el punto O y O' no se conocen habitualmente. Bien, bueno, lo anterior está basado en una teoría que se denomina la teoría de los pares epipolares. Hay una línea base que se conoce, que es la que pueden ver ahí mediante los dos puntos amarillos. Hay un ámbito de acción en donde se pueden determinar puntos tridimensionales. Estos puntos tridimensionales responden también a lo que se conoce como fuerza de figura, ¿cierto? O hablemos de una geometría. Bien, eh, estamos pensando también en determinaciones de puntos tridimensionales que ofrezcan una buena geometría para posteriormente obtener estos puntos con una muy buena precisión. Bien. Bueno, el problema es que, como se lo planteaba anteriormente, si lo ven desde el punto de vista de una estación total, nosotros podemos tener una estación total que tenga la capacidad de poder capturar imágenes, ¿cierto? O de reemplazar su sistema óptico mediante una cámara de video o una cámara fotográfica. En ese momento, la pose de esa cámara va a estar determinada en cada momento. En la fotogrametría no ocurre lo anterior, por lo tanto hay que recurrir a la determinación directa de la pose de la cámara. Esto es básicamente lo que hemos hecho con el Phantom 4 RTK. Mediante las técnicas, digamos, antiguas, había que ir a la medición de puntos de control para poder determinar la pose de la cámara en un sistema de referencia dado.
nosotros lo que hemos hecho es determinar la pose de la cámara directamente a través de una medición. Bien, entonces esta pose de la cámara es lo que pueden ver acá en esta imagen. Hay un sistema de referencia que es prácticamente instantáneo. Hay 6 grados de libertad. Hay 3 traslaciones que están dadas por la posición. Hay 3 rotaciones que están dadas también por la orientación que pueda tener la aeronave. Esto se conoce como transformación de cuerpo rígido. Hay que entender lo siguiente, como lo mencionaba anteriormente, esta pose de la cámara habitualmente se determinaba de forma indirecta a través de los puntos de control, pero no su posición relativa, sino que su pose absoluta. La pose absoluta venía dada a través de las técnicas de aerotriangulación. La aerotriangulación en referenciación directa se sigue haciendo, pero lo que nosotros hemos implementado en el último tiempo es que las 3 traslaciones, ¿cierto? La posición tridimensional la podamos medir directamente con GNSS. Por lo tanto, si ven esto como un gran sistema de ecuaciones, nosotros estamos disminuyendo la cantidad de incógnitas al incorporar la posición tridimensional como una observación directa. Bien, esa es la ecuación de aerotriangulación simplificada, por supuesto, el algoritmo de aerotriangulación que ocupan los software hoy en día, bueno, es un poco más complejo que esto, pero acá se puede entender bien lo que nosotros hemos trabajado en el último tiempo. Vamos a tener los datos conocidos, hablamos de distancia focal y de punto principal. Bien, la distancia focal es un dato que se conoce de la cámara y el punto principal también se conoce de la cámara, ¿sí? También vamos a tener las observaciones y en este caso aparecen las coordenadas de la fotografía como un observable y también las coordenadas del objeto. Al momento que se ejecuta la técnica de aerotriangulación, se van determinando diferentes puntos de paso. Por lo tanto, acá están las diferentes observaciones que se van realizando en la aerotriangulación. Y las incógnitas a resolver, vamos a tener las rotaciones y las coordenadas de proyección del punto principal. Nosotros estamos determinando las coordenadas de la proyección del punto principal directamente con GNSS. Las rotaciones no las estamos determinando directamente, dado que el Phantom 4 RTK no tiene, digamos, un sensor inercial. Estamos en presencia de un producto que solamente tiene GNSS, pero es lo suficiente como para poder resolver el problema de la escala en la aerotriangulación. Bien, ahora, si nos vamos a las técnicas que se utilizaban anteriormente, podemos hablar de la referenciación indirecta. Aquí vamos a tener diferentes líneas de vuelo, se sugiere más de 4, más de 5 líneas de vuelo en algún proyecto. Estamos pensando también en situaciones en donde la geometría es todo un tema. No pueden haber proyectos que sean, digamos, en horas lineales, esto prácticamente no se puede utilizar. Y hay que mencionar que la pose de la cámara se determina de forma relativa en la aerotriangulación. Directamente se determina la pose de la cámara, pero en un sistema que es relativo, ¿sí? Hay una determinación directa, ¿cierto? Pero en un sistema que es absolutamente relativo. Por lo tanto, hay, digamos, una incompatibilidad en cuanto al sistema de referencia. Entonces, lo que se hace para poder llevar esta aerotriangulación, la determinación de la aerotriangulación o de la pose de la cámara, para llevarla a un sistema de referencia dado, con fines topográficos o cartográficos, ¿cierto? Se utilizan puntos de control para poder hacer la transformación del sistema de la aerotriangulación al sistema topográfico, ¿sí? Pero hay que insistir
en que el bloque aerotriangular es muy sensible a la geometría. ¿Sí? Y bueno, esto se conoce como fotogrametría convencional, es lo que habitualmente se hace en el ámbito de la fotogrametría. Bien, bien, en cuanto a la referenciación directa con GNSS, la pose se determina, digamos, en dos pasos. Con GNSS se va a tener su posición, que es lo que nosotros hemos hecho con el Phantom 4 RTK. Con la aerotriangulación se determina su orientación, pero ya se tiene, digamos, una aproximación bastante buena acerca de la posición. No se utiliza finalmente la posición que entrega el GNSS, pero digamos que lo aproxima muchísimo. Lo varía, digamos, bastante poco, no así como lo hace con una determinación de GNSS por código. Aquí estamos hablando de que las posiciones con GNSS que se obtienen para la pose en la cámara son bastante precisas y hay una variación muy pequeña al momento de hacer la aerotriangulación, dado que el bloque no es absolutamente rígido. Bien, no se requieren puntos de control, sin embargo, es recomendable hacer algún autocontrol, ya sea mediante perfiles, mediante elementos fotoidentificables, ¿cierto? Poder evaluar la precisión que tuvo la aerotriangulación en la determinación de la pose de la cámara y posteriormente en los productos finales, ya sea en la ortofoto o en la nube de puntos. Bien, el bloque que se aerotriangula todavía es sensible a la geometría. Bien, no se pueden hacer, en este sentido, no se pueden hacer geometrías complejas como la de los corredores, por ejemplo, pero sí se puede alcanzar una alta productividad en el sentido de que ya no necesito poner tantos puntos de control, sino que la escala del bloque que se aerotriangula se establece mediante la medición directa del GNSS y de las coordenadas de los centros de cada una de las fotografías que se capturan. Bien, esto nosotros lo hemos llamado como fotogrametría avanzada, dado que se requiere un software que permita, digamos, eh, establecer las posiciones del GPS, procesar el GPS y posteriormente en el software que realiza la aerotriangulación, hacer todo este proceso considerando las posiciones precisas del GPS. Bien, bien, y el último de los casos, estamos hablando ya de referenciación directa usando GNSS más un IMU o un sensor inercial. En la literatura también lo van a poder encontrar como GPS más INS, ¿cierto? Un sistema de medición inercial. Aquí la cámara, la pose de la cámara se determina directamente a través de observaciones, digamos, duales, de posición y de orientación. Generalmente estos sensores inerciales tienen, digamos, un valor importante, por lo tanto es una técnica que no está tan al alcance de todos en el ámbito de los levantamientos fotogramétricos que nosotros realizamos con un dron común y corriente. Bien, no se requieren puntos de control en estricto rigor, pero al igual que el otro caso, también es importante evaluar la precisión, por lo tanto se sugiere poder contar con puntos que permitan el autocontrol. Bien, el bloque aerotriangular, a diferencia de los dos casos anteriores, no es tan sensible a la geometría, por lo tanto se pueden ejecutar dos líneas de vuelo como mínimo para poder enfrentar a algunas horas lineales de manera bastante productiva. Y bueno, esto lo hemos llamado como fotogrametría muy avanzada, dado también que se requiere el proceso del GPS, el proceso del sensor inercial, que habitualmente se hace en un solo software, ¿cierto? Pero digamos que no es tan de fácil acceso, la técnica, digamos, está muy depurada, por lo tanto se recomienda aplicar en proyectos de extrema complejidad, no así como las dos técnicas que yo les había mostrado anteriormente.
Bien, con el Phantom 4 RTK nosotros hemos logrado un flujo de trabajo de fotogrametría bajo referenciación directa GNSS. Es un producto que, bueno, a diferencia de su predecesor, tiene, digamos, un valor diferente, pero esto se recupera, digamos, aumentando eh, sí, bien digo, aumentando la productividad. Ya el tan solo hecho de poner puntos de control sugiere una logística diferente en algunos proyectos de fotogrametría. Por lo tanto, acá la gran ganancia es no usar puntos de control en este tipo de levantamiento. Bien, ¿dónde nosotros posicionamos al Phantom 4 RTK? Es una solución de fotogrametría avanzada, es referenciación directa usando solamente GNSS. Digamos que se establece un flujo en términos de operación de vuelo bastante simplificado, dado que esta aeronave permite despegar y aterrizar verticalmente, ¿sí? Y hablemos de que la referenciación directa no solamente aporta en productividad, lo que yo había comentado anteriormente, obviamente disminuyen los tiempos de operación en terreno, así como también los tiempos de procesamiento en gabinete al momento de querer desarrollar las aerotriangulaciones y también la obtención de los productos finales, sino que también incide directamente en la componente de seguridad, que también es muy digamos, vistoso poder plantearlo desde esa perspectiva. Bien, bueno, algunas características técnicas muy simples, seguramente Hernán ahí nos puede ayudar después a aclarar algunos de estos conceptos. Hablamos de un multirotor muy estable de 4 motores. Eh, Hay que clarificar acá que contamos con productos que se comportan muchísimo mejor en situaciones más complejas, pero digamos que en términos muy generalizados estamos hablando de una aeronave que es muy estable. Hay un sistema RTK que es para navegación precisa, ¿sí? Y también nosotros hemos implementado la solución PPK que elimina los puntos de control. Hay también una cámara de 20 megapíxeles, una autonomía de 30 minutos y una altitud máxima de operación de vuelo de 6.000 metros. Bien, ahora la pregunta que se plantea acá es si usar RTK o PPK. Nosotros desde el punto de vista del RTK hemos visto que se pierden algunos paquetes de datos que se envían a la aeronave en la operación de vuelo. Por lo tanto, lo que hemos visto que funciona mejor es el PPK, dado que solamente se almacena un flujo de observaciones bruto en la aeronave directamente. Y posteriormente esto se procesa en TBC con el objetivo de poder tener la trayectoria de la aeronave. Acá está, es lo que pueden ver acá arriba con esta línea naranja tenue, ¿cierto? Esa es la trayectoria que siguió el multirotor para hacer un levantamiento dado. Bien, ahora ya adelanté esto de que en RTK se pierden algunos paquetes, no siempre, pero hay algunas fotografías que nos salen etiquetadas, por lo tanto esto se asegura con PPK. Nosotros hemos diseñado un flujo de trabajo con esto basándose en lo siguiente. Hay dos posiciones de GNSS que están, digamos, consideradas con una medición de 1 Hz. O sea, cada un segundo va midiendo posiciones el GPS el GNSS de la aeronave, y hay un momento en que vamos a tener que interpolar, ¿cierto?, entre estas dos posiciones la posición de la fotografía. Esto es lo que hemos desarrollado acá en Geocom con el objetivo de poder dotar de coordenadas precisas a cada una de las fotografías que se capturan, dado que esto no está sincronizado. El GNSS
que tiene el Phantom 4 RTK no está sincronizado directamente con la cámara fotográfica. Por lo tanto, hemos diseñado un flujo de trabajo como para poder interpolar esta posición. ¿Bien? Bien. Hernán nos va a contar acerca del flujo de trabajo del Phantom 4 RTK. Bueno, buenos días a todos. Como explicaba Ariel, se explicó técnicamente los fundamentos que rigen en el Phantom 4 y ahora vamos a ver el flujo de trabajo de dicho equipo. Este flujo de trabajo, cabe destacar en la pregunta anterior que si es RTK o PPK para el postproceso. Nosotros nos basamos en PPK porque es la opción más segura de almacenamiento de los datos. Entonces, teniendo eso en consideración, el flujo de trabajo es el siguiente. Lo primero que se debe hacer es la planificación del vuelo. Esta planificación de vuelo puede ser tanto en terreno como en oficina. Si estamos en oficina, se planifica la zona, el bloque que se quiere levantar de terreno y se definen todos los parámetros previos fotogramétricos a levantar. En este caso, ¿cuáles? Es la altura relativa respecto al terreno. Estamos hablando de que el Phantom 4 a una altura de 120 metros promedio sobre el terreno tiene un GSD, un tamaño de píxel de más o menos 3 centímetros. Entonces con eso, dependiendo de la precisión de nuestro proyecto, que queremos realizar en nuestro proyecto, tenemos que ver la altura de vuelo si es, en la planificación. El segundo paso es la operación de vuelo. Esta operación de vuelo viene en conjunto con dejar almacenando una estación base a 1 Hz. ¿Por qué? Como funciona con PPK, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos una base que esté almacenando observaciones satelitales. En este caso, idealmente que esté almacenando cada un segundo. Hay preguntas también y nosotros hemos hecho distintos análisis de dejar la tasa de registro bajo 1 Hz, a 5 Hz, 20 Hz, y los resultados en términos generales son equivalentes. Entonces, dejar grabando el equipo a 1 Hz o a 20 Hz es prácticamente lo mismo, pero ocupa mayor memoria de almacenamiento en el receptor GNSS. Por ende, nosotros recomendamos que se grabe a 1 Hz nuestra base. Y en la operación de vuelo es netamente que el equipo reconozca la misión de vuelo que se le cargó en la planificación y empiece a hacer la trayectoria correspondiente al bloque que quiere levantar. Posterior a finalizado el levantamiento, la misión de vuelo, tenemos que descargar tanto los datos de la aeronave como de nuestra estación base GNSS. Estos datos son los siguientes. Primero, de la base GNSS tenemos que descargar el archivo. En este caso nosotros ocupamos receptor Trimble, el T02, el archivo de observación, o archivo Rhinex, que es universal, o Hatanaka, que es el formato internacional. Entonces, descargando el archivo de observación de 1 Hz a 1 segundo de tasa de grabación, también tenemos que descargar de la aeronave, y de la aeronave que descargamos el archivo Rhinex y las fotografías. Cabe destacar que estas fotografías están geoetiquetadas, pero la etiqueta que tiene la fotografía en este momento es, si está con navegación RTK, es una navegación precisa y esto depende si es que la captura y la imagen fue tomada cuando el RTK está flotante o fijo. Si fue flotante, no nos sirve ese geoetiquetado porque tiene una precisión que no nos interesa en este momento porque es una precisión baja. En cambio, este geoetiquetado nosotros por el momento no lo tomamos en cuenta y vamos a hacer el postproceso primero de la trayectoria de la aeronave. Este postproceso, ¿cómo se hace? Simplemente nosotros hicimos una integración con TBC. En TBC permite procesar trayectorias
de estos sistemas aéreos no tripulados. Entonces, teniendo la base y el archivo de observación de la base y el archivo de observación de la trayectoria como un cinemático, se procesa la trayectoria de la aeronave y posterior a esto, con la integración, obtenemos el momento exacto de la captura de la imagen. Una vez que ya procesamos la trayectoria, nosotros vamos a... nuestro producto de nuestra trayectoria es un archivo CSV con el identificador, el ID de cada imagen con su respectiva posición precisa. Posterior a este paso, nosotros ya nos vamos al proceso fotogramétrico como lo hacen con fotogrametría indirecta, con referenciación indirecta. Pero en este caso con el plus de ya tener las posiciones precisas del momento de captura de la imagen, teniendo menos incógnitas al momento de postproceso. Entonces, teniendo claro este flujo de trabajo, nosotros vamos a presentar enseguida un proyecto que se realizó con el Phantom 4 RTK y vamos a ir desglosándolo, analizándolo parte a parte para que sea tangible este producto. Y por último, nosotros obtenemos de todo el proceso del flujo de trabajo que obtenemos como producto final fotogramétrico una nube de puntos en formato LAS y una ortofoto en formato TIFF. Entonces, a continuación, presentamos un proyecto realizado en una cantera cerca del río Maipo, por la localidad de Huin. El área de levantar fueron 40 hectáreas. Cabe destacar que estas 40 hectáreas se levantaron a una altura de vuelo relativa al terreno de 120 metros, obteniendo un tamaño de píxel de 3 centímetros y el tiempo de vuelo aproximado fueron 20 minutos. Y en total se obtuvieron 303 imágenes del bloque levantado. Entonces el flujo de trabajo fue el siguiente. Lo primero que se realizó fue la planificación de vuelo. Esta planificación de vuelo se hizo en el Ground Station RTK, que es una aplicación propia de planificación para el Phantom 4 RTK, que es la siguiente. El Phantom 4 RTK viene con su control remoto, viene con un tablet integrado. Este tablet integrado es exclusivamente dedicado para este equipo. Entonces, por ende, no se puede modificar y viene con el software integrado que permite hacer planificación de vuelo. Este software es muy sencillo, tiene dos opciones: planificar vuelos, como se ve en la parte inferior izquierda, y fly, que significa que es un vuelo manual, que yo podría hacer vuelos manuales previo a la zona de levantar para chequear qué tal las condiciones topográficas del terreno. Nosotros nos ingresamos a plan y en plan se planifica la misión de vuelo y es súper sencillo. Se planifica tanto, se ve la altura de vuelo, las maniobras de emergencia como el return to home, a qué altura va a retornar a casa en caso de emergencia. Nosotros siempre lo seteamos a la altura de vuelo que se está realizando el levantamiento. Y el software, inteligentemente, como cualquier software de planificación de vuelo, programa las líneas de vuelos a levantar. Entonces, en este caso se realizaron 5 líneas de vuelo. Siguiendo, se realizó la operación de vuelo. Esta operación de vuelo, lo primero que se debe realizar es la instalación del receptor GNSS, grabando a 1 segundo. Y lo segundo una vez que ya se realizó esta instalación y se dejó grabando nuestra base GNSS, se comienza con la misión de vuelo del Phantom 4 RTK. Lo único que se tiene que hacer es mandar la misión de vuelo a la aeronave, como se muestra a continuación. Dejamos nosotros el equipo grabando en terreno a 1 Hz, un R10, y el equipo se le cargó la misión de vuelo a la aeronave. Cabe recalcar que este equipo viene con una memoria SD, la cual guarda las misiones de vuelo como guarda estas misiones de vuelo en la tarjeta SD. Tiene
tiene una subcarpeta propia, un directorio propio de survey, de topografía, en cual cada misión de vuelo que yo vaya planificando va almacenándola en una subcarpeta con el nombre de la misión de vuelo. Por ende, ya no es como los productos antiguos de DJI que se tenían todas las imágenes, todas las fotos se tenían en una carpeta común de DSIM, la cual tenía distintas misiones de vuelo y yo tendría que ir eliminando las imágenes para que no tuviera problemas de almacenamiento y tener problemas con los ID de la imagen. Siguiendo con el flujo de trabajo, se descargaron los datos de tanto de la aeronave, del dron, como de la base GNSS y se procesa la trayectoria del vuelo. Este procesamiento nosotros lo realizamos en TBC y se visualizará a continuación. De la descarga de datos, ¿qué se obtiene? Como se muestra en la izquierda, en la parte superior izquierda, el directorio del proyecto tiene un nombre específico, que es el nombre del proyecto hasta, hasta el octavo carácter de izquierda a derecha, y después es el número de la imagen, el número del fotograma capturado. Abajo de las imágenes JPG, de las imágenes del levantamiento del bloque, tenemos distintos archivos. Un archivo que aquí aparece es el event log, el cual es de suma importancia porque si llega a fallar en algún momento la aeronave, este archivo va a identificar el problema. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué falló la aeronave? Si fue falla humana o fue una falla propiamente del computador del equipo. Siguiendo con los archivos que están acá, aparece un archivo que se llama ppk-raw. Este es el archivo de observación que el equipo va almacenando, pero internamente, como lo tiene incorporado, cuando finaliza la misión de vuelo, él lo convierte automáticamente al archivo que está abajo, que es un archivo de observación RAINX. Y por último, tiene el archivo de tiempo, el cual está en tiempo GPS. Y principalmente este archivo de tiempo es como el marcador de evento que tiene al momento de capturar la imagen. Entonces en TBC nosotros, como TBC es un software que integra distintas tecnologías, TBC nosotros cargamos tanto el archivo de nuestra base GNSS, nuestra coordenada conocida, y cargamos nuestro archivo de trayectoria como un cinemático, y como resultante que obtenemos una trayectoria precisa, como se muestra al lado izquierdo, con su respectivo marcador de evento, con su respectiva posición precisa del momento exacto de la captura de la imagen. Entonces ahora, una vez ya terminado el procesamiento de trayectoria, nosotros vamos al procesamiento fotogramétrico, el cual nosotros lo realizamos con TBC módulo fotogrametría. Entonces aquí lo importante es que al software de procesamiento fotogramétrico se le identifique que cada imagen tiene su posición precisa. Nosotros trabajamos con precisión de la imagen más o menos, que nos han dado buenos resultados en términos horizontales de 3 centímetros en este, 3 centímetros en norte, y verticalmente le dejamos un poco más holgado 5 centímetros de precisión. ¿Para qué? Para que el software pueda jugar dentro de esa tolerancia el movimiento de la imagen, pero ya no va a ser un movimiento excesivo de la imagen porque absolutamente ya vamos a tener una posición calculada por GNSS. Entonces, en este caso nosotros, ya teniendo los parámetros previamente ya ingresados de las posiciones de la imagen, lo primero que se realiza son extracción de puntos de paso, que son puntos comunes entre imágenes, para hacer un amarre de la aerotriangulación y posterior una orientación externa para ver las rotaciones propiamente tal de la captura de la imagen. Teniendo eso, nosotros en nuestro software genera un informe técnico bastante detallado, pero a continuación vamos a hablar solamente del
de los resultantes de la pose de la imagen. En este caso, aquí abajo en la parte inferior aparece RMS, el error medio cuadrático que tiene de la posición de cada posición de la imagen. En general, él obtuvo en X tuvo 8 milímetros de precisión, en Y 1 centímetro y en Z tuvo 1 centímetro también. En total, en la posición 3D de la imagen, estamos hablando de 17 milímetros. Y también aparece otro factor importante, ¿sí? Como acá está mencionado. Otro factor importante son los puntos que se tomaron en terreno. La desviación que tiene, la desviación estándar de los puntos de terreno, aquí estamos alrededor hablando de 2 centímetros en el tema planimétrico, y en tema altimétrico estamos hablando de 5 centímetros, obteniendo una posición una precisión de los puntos en terreno más o menos de 6 centímetros en posición 3D. Entonces, ¿cuáles son los productos fotogramétricos que obtuvimos? Obtuvimos la nube de puntos y el ortomosaico, como se muestra a continuación. Primero la nube de puntos. La nube de puntos está coloreada con propiamente el sensor que tiene nuestro Phantom 4 RTK, un sensor RGB. Entonces es una nube de puntos coloreada, que es exactamente el mismo producto como cualquier vuelo fotogramétrico, pero con el plus que ya no tenemos puntos de control en terreno, sino que nosotros los llamamos ahora puntos de chequeo, solamente para chequear cuál fue la precisión de nuestro vuelo sin exponer al operador en zonas de complejo acceso. Y el segundo producto que obtuvimos es un ortomosaico, el cual nos sirve para hacer todo el tema de planimetría de nuestro bloque levantado. Entonces, posterior a esto, ¿cuál es el plus que nosotros tenemos con TBC? Es que nosotros en TBC podemos obtener productos finales. ¿Cuáles son estos productos finales? Los vamos a ver a continuación. Entonces, en TBC, ¿qué obtuvimos acá? Como teníamos un proyecto, el proyecto tiene toda la información. Tiene tanto la información del procesamiento de la trayectoria del vuelo, que son las líneas como naranjadas que se ven arriba. Tenemos los productos finales de la fotogrametría, que son el ortomosaico y la nube de puntos. Vamos a apagar otros productos que tenemos acá. Entonces, con el ortomosaico y la nube de puntos podemos sacar distintos productos en TDC. TDC, como el plus que tiene, es que integra distintas tecnologías que podemos sacar de acá. Podemos crear superficie y a su vez podemos crear también curvas de nivel, como ya lo realizamos. Entonces, vamos a apagar la nube. Mostramos primero la nube de puntos. También, ¿qué plus tiene TDC? TDC tiene filtros automatizados de terreno. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos seleccionar nuestra nube de puntos en formato LAS, en este caso, y él reconoce con un algoritmo interno que tiene y extrae el terreno, eliminando todo lo que sea residuo como vehículos en movimiento, árboles, con lo que obtenemos posterior a esto, filtrando el terreno y creando una superficie. Vamos a crear un modelo digital de terreno. Entonces, que lo veamos a continuación. Con este modelo digital de terreno, nosotros simplemente, ¿qué podemos hacer? Podemos extraer las curvas de nivel del terreno, como lo vamos a ver ahora. Igual el fin de esto es que el gran plus que nosotros le vemos es realizar todo el proceso en un software. Tanto procesar la trayectoria, lo hace TBC, procesar fotogrametría
también lo realiza el software, y sacar productos finales que pueden ser cálculo de movimiento de tierra, crear plataformas, hacer distintos productos para poder tener ya un producto final integrándolo netamente en un software. Ujú. Entonces, con esto damos por finalizada la presentación. Nosotros queremos saber si les quedó alguna duda, si tienen algunas consultas respecto al tema que hoy presentamos en este webinar. Vamos a estar leyendo el chat interno que tiene TeamViewer para ver si tienen alguna consulta. Entonces, aquí hay una consulta de Arthur Young. Entonces, en caso de querer procesar en Pic4D, luego de procesar la trayectoria con TS, ¿cómo aplico esas posiciones corregidas de las imágenes para importarlas en el Pic4D? En caso de Pic4D, yo no tengo tanto antecedente porque nosotros trabajamos con software que es software de postprocesos como Agisoft y el TBC con módulo de fotogrammetría Master, que ellos sí tienen la implementación para poder importar archivos CSV. Ujú. Ya, están preguntando también el tema del traslape, ¿dónde se regula? El tema del traslape es netamente en la planificación de vuelo, todo lo previamente al vuelo. Entonces, en la planificación de vuelo hay una opción que se llaman Advanced Settings, que son las configuraciones avanzadas que tiene el sistema, la misión de vuelo, y ahí por defecto el software nos deja en un traslape 80% frontal y lateral de un 70%, que es lo que recomienda el fabricante. Pero sí se puede modificar el tema del traslape. También en la planificación de vuelo se puede modificar la posición de la orientación de la captura de la imagen. Es decir, si quiero tomar una imagen más grande, 3:2, o una imagen un poco más pequeña para poder realizar más líneas de vuelo, para poder asegurar mi producto final, que es 4:3. ¿La precisión de la altura se puede mejorar? No, porque la precisión de la altura viene netamente ligada con el sensor. Esta es la cámara de 20 megapíxeles que mencionaba anteriormente con el tamaño de una pulgada del sensor. Entonces, vienen ya previamente configuradas esas precisiones respecto al sensor que viene integrado en este caso el Phantom 4 RTK. ¿El dron tiene altura hasta los 6.000 metros sobre el nivel del mar? Sí. Según especificación técnica de DJI, el equipo viene para poder volar hasta 6.000 metros sobre el nivel medio del mar. Otra pregunta de Rubén dice, ¿van a compartir el video para poder descargar? Claramente todos los webinars que nosotros realizamos los grabamos, están siendo grabados y los subimos a nuestras redes sociales, en este caso a YouTube. Y todos los webinars que hemos ido realizando están registrados. Entonces, a ver, Arthur sigue, es decir, postprocesar obtengo un CCE. Sí, tiene un CCE con las posiciones de la imagen. ¿Sabrías cómo importar eso a Pic4D? El Pic4D yo no lo ocupo tanto porque no tengo la licencia en sí de Pic4D. Pero yo te puedo hablar sobre el tema de los software que nosotros manejamos y sí tienen la opción. Agisoft tiene la opción de ingresar un CSV como TBC con módulo fotogrametría. ¿A quién más dice? Alfredo dice, la precisión de la altura depende del GCE. Menor GCE... ya. Entonces un menor tamaño del GCE mejora la precisión. Sí, pero sí. Como dice Alfredo, todo tiene que ver con la planificación de vuelo.
Si yo voy, siempre tengo que chequear la altura de vuelo. Si yo vuelo, ejemplo, 100 metros sobre el nivel del terreno, yo tengo más o menos un GC de 2,5, 2,7 centímetros. Todo tiene que ver con las precisiones que yo quiera obtener. Diego dice, ¿solo existirá la versión RTK con RGB? Es que eso Hasta es el momento es lo único que se conoce. el único que se conoce que no ha revelado la marca. DJI solamente tiene el Phantom 4 RTK con la cámara de ellos. Pero eso no quiere decir que algunos partners de DJI puedan crear algo al respecto. Ya, están preguntando con otros software de postproceso pueden calcular las trayectorias. Eso es el otro software de postproceso. Yo no te puedo contestar eso si es que yo no sé si el software reconoce el archivo de tiempo en el formato de DJI, con el formato propio de DJI. Si reconoce ese formato de tiempo y hace la interpolación el software, se podría hacer. Nosotros vimos la opción de TBC porque es el software que nosotros manejamos y se implementó esa solución en TBC. Bueno, entonces Hay otra pregunta, si se puede vincular al sistema GPS. Entendemos que, bueno, en estricto rigor es con cualquier GPS que logre registrar a un Hertz podría ser procesado en TBC en el caso que se conozcan las características de la antena y del receptor. Y sobre la app que trabaja en Phantom 4 con Phantom RTK, no viene propia porque es una aplicación propia, es una ¿cierto? aplicación propia porque al venir ya con el tablet incorporado es un tablet cerrado. Y al ser cerrado viene con la aplicación propia del fabricante. Respecto a las preguntas de cuanto a precios y todo eso, los invitamos a que puedan pedir una cotización en venta @geocom.cl. Cualquier pregunta adicional también pueden escribirnos a los correos que aparecen ahí. Em, eh, y bueno, para que podamos seguir el conducto regular. Si lo tenemos a la venta en Chile ya, sí, por supuesto, lo hemos lanzado hace un par de semanas atrás. Ya hay algunas implementaciones que hemos hecho y sí, ya está a la venta. Bien. Bueno, junto con agradecerles la concurrida asistencia, nos despedimos hasta un próximo webinar. Viene también el seminario geoespacial, así que también lo dejamos invitados para que puedan revisar la información en el sitio www.seminariogeoespacial.cl. Bueno, les agradecemos. Muchas gracias.